El IBEX se desmarca de Europa con suaves recortes lastrado por Mapfre. Las bolsas europeas han cerrado con avances moderados tras el correctivo con el que reaccionó ayer Wall Street al dato superior a lo esperado del IPC de Estados Unidos. El IBEX se ha desmarcado con un recorte del 0,09% tras volver a chocar con los 10.000 puntos y partirá mañana desde los 9.916,60 puntos. El dato macro clave de la semana, el de inflación de Estados Unidos, despejó cualquier atisbo de duda sobre el retraso en el inicio de las rebajas de los tipos de interés. Descartada la opción de una primera bajada de tasas en marzo, las incógnitas se centran ahora en confirmar que el nuevo ciclo monetario de la Reserva Federal tampoco comenzará en mayo, y que para ello habrá que esperar a los meses de junio o julio. Si finalmente los recortes de tipos de la Fed comienzan en junio, supondría un retraso de 3 meses respecto a lo descontado por el mercado a finales de 2023. Como apuntan los analistas, el mercado se ajusta a un escenario más realista de tipos. De ahí el correctivo sufrido por Wall Street nada más conocerse que el IPC de Estados Unidos se mantiene aún por encima del nivel del 3%. Las caídas llegaron a rondar el 2%, y se moderaron al entorno del 1,5% en los principales índices al término de la sesión. Hoy recuperan algo del terreno perdido, aunque el S&P 500 no logra superar de nuevo los 5.000 puntos. Las caídas de la renta variable coincidieron con el giro al alza de los intereses de la deuda. El retraso en el inicio de las bajadas de tipos cobra fuerza y los inversores han reaccionado con un notable incremento en las rentabilidades exigidas a los bonos. La deuda estadounidense a 10 años se sitúa ya por encima del 4,25%, pese al repliegue de hoy. En Europa el Bund alemán bordea el 2,35%, y el bono español a 10 años se acerca al 3,30%. IBEX 35. La bolsa española, gracias a la elevada ponderación de la banca, resistió ayer mejor que otros índices europeos la presión procedente de la subida en los costes de financiación. El IBEX hoy, en su intento de rebote, ha vuelto a chocar con el nivel de los 10.000 puntos para posteriormente desinflarse y terminar la jornada con un recorte del 0,09%, en 9.916,60 puntos. El sector financiero fue el principal apoyo de ayer del IBEX para minimizar las caídas en una jornada condicionada por la subida en los intereses de la deuda. La única aseguradora del IBEX, Mapfre, se mantuvo firme con un 0,79% de repunte a contracorriente. En la sesión de hoy su cotización ha destacado con una caída del 5,74%, tras la publicación de sus resultados de 2023. El beneficio ascendió a 692 millones de euros, un 7,7% más. Las acereras, que el martes cayeron con fuerza, han profundizado en sus descensos. Acerinox se ha dejado un 1,16% y ArcelorMittal, un 0,67%. Los bancos no han logrado mantener la firmeza que mostraron en el día anterior. Sabadell y CaixaBank, con un 3% y un 2,6% respectivamente, despuntaron en la sesión de ayer. Hoy solo Santander, el banco con mayor exposición al retraso de tipos de la Fed por su presencia en el mercado estadounidense, ha cerrado con avances, del 0,20%, después de unos mensajes tranquilizadores de la entidad sobre la cuenta ligada a Irán. Unicaja ha perdido un 1,64%. BBVA, un 0,95%. Bankinter, un 0,90%. Y CaixaBank, un 0,82%. Bolsa Europea. La renta variable europea ha despedido la sesión con avances moderados tras las dudas trasladadas por las últimas referencias bajistas procedentes de Wall Street, extensibles también esta mañana al Nikkei de Tokio. El FTSE británico, a cambio, ha contado con el alivio de la publicación de un dato de IPC inferior a lo esperado y ha sumado un 0,75%. Antes de la apertura se ha conocido que la inflación de Reino Unido se ha situado en el 4%, 2 décimas menos de lo esperado por los analistas. El DAX alemán se ha revalorizado un 0,38%, el CAC francés, un 0,68%. Y el MIB italiano, un 0,63%. La bolsa de Ámsterdam ha vivido un día especialmente intenso de resultados.
El banco ABN AMRO y la cadena minorista Ahold han subido un 6,6% y un 2,7% como premio a la publicación de sus cuentas. Todo lo contrario ha sucedido con Heineken. La cautela que ha trasladado la empresa cervecera en sus previsiones para 2024, debido a las dudas sobre el consumo, han desinflado sus acciones un 6,4%. Un 10,5% han perdido las acciones del grupo alemán ThyssenKrupp a raíz también de sus resultados. Petróleo, euro, oro y Bitcoin. La Bolsa de Londres cuenta con el incentivo del freno en las cifras de inflación en Reino Unido y con la firmeza de uno de sus sectores de mayor ponderación, el ligado a las materias primas. El precio del petróleo cotiza a $82, cerca de sus máximos del año, sin tregua desde el ámbito de las tensiones geopolíticas. El barril tipo West Texas, de referencia en Estados Unidos, cotiza a $77. La cotización del petróleo resiste las presiones bajistas derivadas de las subidas con las que reaccionó al IPC de Estados Unidos el dólar, la divisa que monopoliza el mercado de materias primas. El retraso en el inicio de las rebajas de tipos de la Fed sitúa al euro en el nivel de los $1,07. La libra británica amplía hoy sus descensos a raíz del IPC de Reino Unido, y se repliega a $1,25. La combinación del IPC de Estados Unidos y de las subidas del dólar y de los intereses de la deuda provoca a su vez que el precio del oro se repliegue hasta los $2.000 por onza. En el mercado de criptomonedas, el Bitcoin hace frente a estas referencias adversas y rompe la barrera del $1 billón de capitalización, al ampliar su escalada por encima de los $51.000, nuevos máximos de más de 2 años.